¿Alguna vez has sentido el peso de una mirada que te atraviesa el alma? Una mirada que no necesita palabras, ni balas, ni gritos, solo silencio. Si esta pregunta te eriza la piel, quédate, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy descubrirás el secreto más guardado del poder verdadero. El poder que destruye sin disparar. El poder que hizo huir a Frank Lucas durante 3 años. Todo comenzó el 7 de julio de 1968, un martes cualquiera, en el corazón de Harlem, el restaurante Wells, donde el aroma a tocino frito se mezclaba con el humo de cigarrillos Lucky Strike y el murmullo bajo de conversaciones que guardaban secretos de décadas. Bumpy Johnson, el rey indiscutible de estas calles, desplomó su cuerpo sobre la mesa de formica roja. Un ataque al corazón, silencioso, implacable. Tenía 62 años. 5 minutos antes, había rechazado $100,000. 5 minutos antes, había dicho no al veneno. 5 minutos antes, había elegido el honor sobre la vida. 3 días después, su funeral se convirtió en una procesión que detuvo el tiempo en Harlem. Miles de personas caminaron por la Séptima Avenida. Políticos con trajes oscuros y corbatas ajustadas, músicos de jazz con saxofones guardados en estuches negros, lágrimas secas en sus mejillas, líderes comunitarios que habían compartido café con Bumpy en noches de negociaciones tensas, y al fondo, casi escondido entre las sombras de los edificios de ladrillo, estaba él, Frank Lucas, el fantasma que regresó de entre los muertos. Nadie lo había visto en Harlem desde 1965. La mayoría creía que yacía en una fosa sin nombre, víctima de una bala perdida o una venganza silenciosa. Pero ahí estaba, esperando, con la paciencia de un hombre que ha aprendido, a costa de su propia destrucción, que algunas lecciones solo se entienden cuando es demasiado tarde. Cuando la multitud se dispersó como hojas al viento, Frank se acercó al ataúd de roble oscuro, se arrodilló sobre el suelo de mármol frío y susurró palabras que solo los muertos y su propia conciencia escucharían. Una disculpa a un hombre que ya no podía perdonar por algo que ocurrió 3 años atrás, algo tan devastador que el mismo Frank Lucas, quien años después construiría un imperio de heroína que generaba $1 millón cada 24 horas. Nunca, jamás pudo olvidarlo, algo que lo obligó a huir de Harlem con solo $3,000 en el bolsillo, algo que lo hizo esconderse en Carolina del Norte, trabajando como peón en campos de algodón, mientras recordaba cada advertencia que ignoró. Esta es la historia que Hollywood nunca contó, la lección que ni American Gangster se atrevió a mostrar. La verdad sobre cómo un hombre de 60 años, sin disparar un solo tiro, destruyó un imperio en 7 días. Para entender el susurro de Frank en ese funeral, debemos viajar atrás en el tiempo, a 1965, a un Harlem que latía al ritmo del soul de Aretha Franklin, mientras en las calles ardían las tensiones de los derechos civiles. A un Harlem donde los niños jugaban al dominó en las aceras, mientras sus madres escuchaban discos de Billie Holiday en victrolas antiguas. A un Harlem que aún conservaba su alma, porque un hombre llamado Ellsworth Bumpy Johnson había jurado protegerla. Frank Lucas nació en La Grange, Carolina del Norte, en el año de 1930. Creció entre campos de algodón y sueños rotos. A los 16 años, con solo una maleta de cartón y el fuego de la ambición en sus venas, subió a un autobús Greyhound rumbo al norte. Llegó a Harlem en 1946, una ciudad dentro de la ciudad. Calles que olían a esperanza y desesperación. Edificios de ladrillo rojo que guardaban historias de migrantes que habían escapado del sur, buscando libertad y encontrando pobreza disfrazada de oportunidad. Frank no tenía dinero, no tenía contactos. Solo tenía 2 cosas: una rabia silenciosa contra un mundo que le había negado todo, y una inteligencia fría, que veía oportunidades donde otros solo veían peligro. Se abrió camino como tantos antes que él, primero como correveidile, llevando mensajes entre corredores de apuestas, luego como cobrador de deudas, con puños cerrados y mirada implacable, después como operador de policy, el juego de números que mantenía a Harlem con algo de efectivo en los bolsillos. Para principios de los 60,
Frank ganaba lo suficiente para usar trajes de lana fina y zapatos italianos que brillaban bajo las farolas de la calle 125. Pero suficiente. Nunca fue suficiente para Frank. Él quería más. Quería el tipo de riqueza que hacía que los hombres blancos de Wall Street te miraran a los ojos. Quería el tipo de poder que hacía que la policía apartara la mirada cuando cruzabas la calle. Quería ser alguien, no un peón en el tablero de Bumpy Johnson, un rey. En 1964, mientras en Selma los manifestantes eran golpeados por policías con porras, Frank Lucas cruzó el Pacífico en un vuelo militar. No como soldado, como empresario. Vietnam era un infierno de junglas y napalm, pero para Frank era un paraíso de oportunidades. La guerra había creado una autopista de drogas, desde el Triángulo Dorado en el sudeste asiático hasta las calles de Estados Unidos, y la mafia italiana controlaba cada curva de esa autopista. Compraban heroína a campesinos tailandeses por centavos, la cortaban con talco, azúcar, incluso arsénico, y la vendían en Harlem a $5 el papel, cuando su valor real era de 25 centavos. Frank observó esto y vio la grieta en el sistema. ¿Por qué pagar a intermediarios? ¿Por qué enriquecer a italianos que nunca habían puesto un pie en Harlem? ¿Por qué no ir directo a la fuente? Negoció en callejones de Bangkok con hombres que fumaban opio en pipas de bambú. Habló con generales surcoreanos que controlaban rutas de suministro. Y diseñó un plan tan audaz que hasta los más temerarios lo consideraron suicidio. Heroína pura, sin cortar, viajando en los ataúdes de soldados americanos muertos en combate. Ellos morían por un país que los traicionaba. Él usaba sus cuerpos para construir un imperio. Era despiadado. Era brillante. Y estaba a punto de firmar su propia sentencia de muerte. Cuando Frank regresó a Harlem en enero de 1965, traía consigo algo que nadie en Nueva York había visto antes. Heroína tan pura que los adictos la llamaron magia azul. La vendía a $3 el papel, cuando la competencia cobraba 8. Los clientes llegaban de Brooklyn, del Bronx, incluso de Queens. En 2 semanas, Frank ganaba $50,000 semanales. En 1965, eso equivalía a $500,000 hoy. Tenía su territorio elegido, la calle 116, entre Lenox y 7th Avenue, el corazón palpitante de Harlem, donde los niños jugaban al baloncesto en canchas de asfalto agrietado, donde las abuelas vendían pasteles de batata en escaleras de incendios, donde el alma del barrio latía más fuerte que en cualquier otro lugar. Pero había un problema, un solo problema. Bumpy Johnson. A los 59 años, Bumpy seguía siendo el faro que guiaba a Harlem. Había llegado a estas calles en 1932, escapando de una plantación en Carolina del Sur. Había visto morir a su padre de un ataque al corazón, mientras recogía algodón bajo el sol implacable. Había jurado que Harlem sería diferente, y durante 30 años cumplió esa promesa. Controlaba los números, sí. Manejaba esquemas de protección, sí. Pero su verdadero poder estaba en una regla simple, inquebrantable, sagrada. Ninguna droga dura en Harlem. Bumpy había caminado por barrios destruidos por la heroína. Chicago en los 40, donde las madres vendían los muebles de sus casas para comprar el siguiente papel. Detroit en los 50, donde los niños huían de hogares gobernados por adictos que ya no recordaban sus propios nombres. Filadelfia, donde las iglesias se llenaban de gente rogando por milagros, mientras el veneno corría por las venas de sus hijos. Bumpy había visto todo esto, y le había hecho una promesa a Harlem. No aquí, no en mi casa. Todos los que operaban en estas calles conocían la regla. La mafia italiana, a pesar de su poder, respetaba el territorio de Bumpy. Vendían heroína en Brooklyn, en el Bronx, en Queens, pero nunca, jamás cruzaban la línea invisible que separaba su imperio del de Bumpy. Los dealers locales sabían que desobedecer significaba desaparecer. Hasta la policía, corrupta y brutal como era, entendía que Bumpy mantenía un orden que ellos no podían. Si querías trabajar en Harlem, seguías las reglas de Bumpy. Pero Frank Lucas, con su traje nuevo y su billetera llena, no creía en reglas, solo creía en el dinero. Montó su operación en silencio. Sin anuncios, sin fanfarria, solo jóvenes hambrientos,
dispuestos a arriesgar sus vidas por un corte del pastel. En 12 días, la noticia llegó a los oídos de Bumpy, no por una traición, no por una delación, sino porque en Harlem las paredes tienen oídos y los vendedores de periódicos saben más que los detectives. Bumpy no envió sicarios, no hizo llamadas amenazantes, hizo algo mucho más aterrador. Invitó a Frank a almorzar. Martes 16 de febrero de 1965, 2 de la tarde, el restaurante Wells, donde las sillas de cuero rojo estaban gastadas por décadas de conversaciones secretas. Bumpy ya estaba sentado en su mesa de la esquina, siempre la misma, siempre mirando la puerta. Pedía desayuno a cualquier hora del día. Huevos revueltos, tocino crujiente, pan tostado de trigo integral. Frank llegó nervioso, con las palmas sudorosas y el corazón latiendo como un tambor africano. Pidió solo café negro, demasiado tenso para comer. «He oído que has estado ocupado», dijo Bumpy, cortando sus huevos con precisión quirúrgica. Frank intentó sonar tranquilo. «Solo intento ganarme la vida, señor Johnson». «Ganarse la vida es honorable, Frank», respondió Bumpy sin levantar la vista. «Yo respeto eso, pero vender veneno en la calle 116, en el corazón de Harlem, eso no es ganarse la vida. Eso es firmar tu propia sentencia de muerte». «Es buen negocio», insistió Frank. «La demanda existe. Yo solo satisfago una necesidad». Bumpy dejó el tenedor sobre el plato. El sonido metálico resonó como un disparo en el silencio del restaurante. Sus ojos, fríos como el acero de Harlem en invierno, se clavaron en Frank. «Frank, te voy a dar un consejo, y solo lo diré una vez. Deja de vender ese veneno. Llévalo a Brooklyn, al Bronx, a Queens. Me da igual donde operes, pero no aquí». «Con todo respeto, señor Johnson», Frank tragó saliva. «Esas son reglas del pasado. El mundo cambió. La gente quiere esto. Yo solo... Esta es tu primera advertencia», interrumpió Bumpy, su voz baja pero cortante como una navaja. «Te la doy por respeto al trabajo que has hecho. Eres inteligente, ambicioso. No me obligues a darte una segunda». Frank debió no haber escuchado. Cualquier hombre con sentido común habría empacado esa noche. Pero Frank tenía 35 años. Tenía más dinero del que jamás había soñado. Y estaba convencido, con la arrogancia de la juventud, de que era más listo que todos, incluido Bumpy Johnson. 2 semanas después, duplicó su operación. Contrató más dealers. Bajó los precios aún más. Hizo que la magia azul inundara las calles de Harlem. Bumpy lo supo el mismo día. Y esa noche, mientras Frank celebraba en un club de jazz de la 125, Bumpy Johnson comenzó a desmontar su imperio, pieza por pieza, sin disparos, sin gritos, sin violencia visible, solo inteligencia. El lunes, el proveedor tailandés de Frank, Chen Lee, dejó de contestar sus llamadas, no por miedo, sino porque Bumpy había perdonado las deudas de juego del hijo de Chen, estudiante de Columbia University, un favor que en realidad era una advertencia. «Puedo llegar a tu familia cuando quiera». El martes, los oficiales militares que ayudaban a Frank a mover heroína en ataúdes dejaron de cooperar, no por sobornos mayores, sino porque un agente del FBI llamado Turner, amigo de Bumpy desde la infancia, empezó a hacer preguntas casuales sobre Frank Lucas. El miércoles, los dealers de Frank empezaron a desaparecer, no por amenazas, sino porque la gente de Bumpy les mostró documentos, rumores, pruebas de que el imperio de Frank se derrumbaba. El jueves, las casas de almacenamiento de Frank fueron allanadas por la policía, no por órdenes directas, sino por denuncias anónimas sobre actividad sospechosa. El viernes, Frank estaba solo, sin proveedores, sin transporte, sin dealers, sin dinero, solo con $3,000 en el bolsillo y una pistola en la mesita de noche. El martes siguiente, un chico de 16 años tocó a su puerta. Le entregó un sobre. Dentro, una nota escrita con letra clara. «Sigues respirando. Esa es tu única advertencia. Vete». Esa noche, Frank Lucas abandonó Harlem. Condujo hacia el sur, sin mirar atrás. Llegó a Carolina del Norte, a los mismos campos de algodón donde había nacido. Trabajó como peón, lavó platos en restaurantes de carretera y durante 3 años reflexionó.
¿Cómo había destruido Bumpy Johnson todo sin disparar un solo tiro? La respuesta llegó lentamente, como el amanecer sobre los campos de algodón. El poder verdadero no está en las armas, no está en el dinero, está en las conexiones. Bumpy conocía a todo el mundo en Harlem, dueños de edificios, supervisores, vecinos, policías honestos y corruptos, agentes federales que recordaban haber crecido en esas mismas calles. Bumpy no controlaba el sistema, era el sistema. Y Frank, con toda su inteligencia, nunca lo entendió, hasta que fue demasiado tarde. El 7 de julio de 1968, Frank recibió una llamada. Bumpy Johnson había muerto. Regresó a Harlem para el funeral. Se quedó al fondo. Observó a miles rendir homenaje a un hombre que gobernó no por miedo, sino por respeto. Cuando todos se fueron, Frank se acercó al ataúd, miró el rostro pacífico de Bumpy y susurró: «Lo siento. Tenías razón. Fui un tonto». Nadie más lo escuchó, pero Frank necesitaba decirlo. Después de la muerte de Bumpy, Frank reconstruyó su imperio. Se volvió legendario, pero nunca, jamás olvidó la lección. Nunca vendió frente a escuelas, nunca apuntó a niños. Siempre mantuvo un código, una sombra del respeto que Bumpy le enseñó. Años después, en prisión, le dijo a su abogado: «El único hombre al que temí fue Bumpy Johnson. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Podía destruirte sin que nunca vieras venir». ¿Sientes ese escalofrío en la espalda? Esa es la sensación de comprender el verdadero poder. El poder silencioso. Si quieres más historias como esta, historias que el mundo olvidó, no te vayas. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en 3 minutos descubrirás cómo Bumpy destruyó a Frank, sin mover un solo dedo. Continuemos. Frank Lucas aprendió la lección más dura de su vida. El poder no es sobre lo que controlas, es sobre a qué estás conectado. Bumpy Johnson no tenía ejércitos, no tenía armas nucleares, tenía algo más poderoso: confianza. La confianza de un barrio entero que lo veía como un padre, la confianza de dueños de edificios que le debían favores desde los años 40, la confianza de policías que recordaban cuando Bumpy les dio dinero para la universidad. Esa era su arma. Y Frank, con su arrogancia juvenil, nunca la vio venir. Cuando Frank regresó a Harlem después de la muerte de Bumpy, el barrio ya no era el mismo. Sin el rey, el veneno comenzó a filtrarse. Pero Frank, extrañamente, mantuvo ciertas reglas. Nunca vendió a menores. Nunca operó frente a iglesias. Siempre recordó el susurro de Bumpy en ese restaurante. No aquí, no en mi casa. Harlem había perdido a su protector, pero su espíritu vivía en los que lo conocieron. Vive hoy en los viejos que aún se sientan en escaleras de incendios, jugando dominó, contando historias de un tiempo en que un hombre eligió el honor sobre el dinero. Un tiempo en que el poder no se medía en balas, sino en principios. Un tiempo en que un rey prefirió morir de pie antes que vivir de rodillas. Harlem no se arrodilla. No entonces. No ahora. No nunca. ¿Esta historia te conmovió? ¿Te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del poder? No te vayas sin hacerlo. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana revelamos historias reales que Hollywood nunca contó. Historias de honor, de coraje, de hombres y mujeres que eligieron el principio sobre todo lo demás. Dale like si crees que el honor aún importa. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y comenta abajo: ¿tú hubieras escuchado la primera advertencia de Bumpy o habrías cometido el mismo error que Frank? Recuerda, el hombre más peligroso en la habitación no es el que grita más fuerte, es el que sabe exactamente qué hilo jalar para que todo se desmorone en silencio. Harlem no se arrodilla, y tú tampoco deberías.